Exploremos. Hoy, las últimas plagas. Cuando la peste bubónica asoló Europa en el siglo XIV, se cree que mató alrededor de 75 millones de personas, o sea, del 30 al 60% de la población. Mataba a 2 de las 3 víctimas humanas infectadas en 4 días. Algunos historiadores lo consideran un momento crucial en el desarrollo económico europeo. Cuando los israelitas fueron liberados de la servidumbre en Egipto, Dios lanzó una serie de 10 plagas dramáticas que cayeron sobre la tierra de Egipto, sobre la gente, sobre el medio ambiente y sobre los animales, porque se negaban a permitir que el pueblo de Dios volviera a su tierra prometida. Las plagas aumentaron en cantidad y en intensidad, hasta que Egipto se puso de rodillas e Israel fue liberado. Esas plagas fueron los catalizadores para liberar a los israelitas y marcaron el momento en el que la nación judía nació de hecho. El Festival Judío de la Pascua conmemora ese evento y su liberación. Cuando los cristianos estudian la palabra, ven un marcado paralelismo entre la liberación de los israelitas en el Éxodo y la liberación de Dios de su pueblo, con la primera y segunda venida de Jesús. Justo antes de su segunda venida, el libro del Apocalipsis predice que una serie de plagas asolará la tierra cada vez con más intensidad. Su clima será la liberación de los creyentes en la segunda venida de Jesús y se las llama las 7 últimas plagas, porque son las últimas de toda una serie de desastres que aquejarán al planeta. El faraón rechazó el llamado de Dios, el cual le llegó a través de Moisés. Cuando el Evangelio sale al mundo suele ser rechazado. Esta vez, el mundo llamará a los problemas como lo hizo entonces el faraón. Dios es amor, y por ello nos protege de estos desastres. Analicemos las 7 últimas plagas a la luz de lo que vemos que pasa en el mundo de hoy. James, ¿qué son las últimas 7 plagas? Sí, no puedo dejar de sonreír al pensar en todo esto. Tengo que compartir el porqué. Muchos científicos y personas de nuestro mundo actual están preocupados por las mismas cosas que San Juan escribió cuando describió las 7 últimas plagas 2000 años atrás. Para mí esto es una increíble confirmación de la verdad que dice la Biblia. Vengan conmigo al Apocalipsis capítulo 16. Quiero compartir con ustedes cada uno de estos últimos desastres que la Biblia menciona. Recuerden que las mismas cosas sobre las que Juan escribió hace 2000 años son las que preocupan hoy a los científicos y a los grandes pensadores. Miren la primera plaga. Apocalipsis 16, versículo 2. Describe el primer último desastre. ¿Cuál es? A los humanos les salieron úlceras. Miren la segunda plaga, en el versículo 3. El océano, el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La tercera plaga, en el versículo 4, los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Hay una increíble contaminación ahora en las aguas terrestres. Esto es lo que nos preocupa en este momento sobre nuestro mundo actual. La cuarta plaga se describe en los versículos 8 y 9. Allí dice que está teniendo lugar un calentamiento global extremo, pues el sol está tan caliente que quema a los hombres que están sobre la tierra. La quinta plaga desciende, se la describe como una gran tiniebla. ¿Cómo descienden las tinieblas en la Tierra? No lo sé. Podría ser un gigantesco, monumental desastre global volcánico o nuclear, quién sabe. Pero la Biblia describe aquí una gran tiniebla en el cielo. La sexta plaga llega luego. Versículos 12 a 16 describe la famosa batalla de Armagedón. Es una gran guerra entre el bien y el mal. Y después tenemos la séptima plaga en los versículos 17 a 21. Aquí describe el último y monumental terremoto, un enorme granizo, y después menciona, y es por eso que estoy sonriendo, el gran rescate. Yo vi películas de catástrofes mundiales y a uno le gusta mirarlas por el rescate del final. Esto es nada menos que una fantástica película de catástrofe con el final más positivo. Jesús es el superhéroe, el salvador, el liberador, y por eso sonrío. David, suena bastante aterrador leer sobre todas esas plagas. ¿Qué significa eso? No tiene por qué ser aterrador, Jeff. Tú hablaste de las últimas plagas. ¿Qué hay de las primeras? Las primeras mencionadas en la Biblia aparecen en el Éxodo, cuando los israelitas abandonaron la tierra de la opresión.
una serie de plagas llegaron para permitir la liberación de ese pueblo. Lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Vemos varias ocasiones en las que hubo sucesos bastante dramáticos en el mundo. Pero son todos sucesos dramáticos para la redención, para la liberación del pueblo de Dios. Cuando las comparas con lo que pasó en el Éxodo, las 7 últimas plagas, ¿hay una relación cercana entre ellas y las plagas que asolarán a la tierra antes del regreso de Jesús? Sí, claro. Cuando analizas las plagas que cayeron sobre Egipto, hay algunas que son muy similares. Pero durante el tiempo del Éxodo, Moisés, el gran líder del Éxodo, dio un fascinante discurso en Deuteronomio 28. Allí describe lo que él llamó el pacto de fidelidad, de obediencia, de maldiciones, de bendiciones. Es interesante leer el pacto de maldiciones en Deuteronomio 28 porque es muy similar a lo que acabamos de ver, James, en el Apocalipsis 16. Son muy similares, sin duda hay algo aquí. Sí. Kyle, ¿cómo crees que se vinculan estas plagas con toda la historia de la lucha o la guerra que están librando el bien y el mal, lo bueno y lo diabólico? Sí, sí. Es una muy importante pregunta. Sabes, Jeff, antes de juzgar, Dios siempre advierte. Él siempre advierte. Ujú. Estuvimos diciendo una y otra vez en la serie que Dios es amor. No quiere que nadie perezca, quiere que todos se salven y por eso advierte. Y es interesante porque en el Apocalipsis 14, desde el versículo 6, tenemos el mensaje final de advertencia de Dios al mundo. Es un mensaje de buenas noticias en realidad porque empieza en el versículo 6 con el Evangelio eterno. Hay un primer ángel que trae un mensaje para convocar a la gente a que adore a Dios. El segundo ángel dice, escuchen, Babilonia cayó. Y después el más importante, en relación con el tema de hoy, el mensaje del tercer ángel dice, escuchen, Dios nos advierte que si recibimos la marca de la bestia, si adoramos la imagen de la bestia, entonces recibiremos la ira de Dios. Así que este mensaje, Jeff, en el Apocalipsis 14, es la advertencia para preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Es el Evangelio, es la buena nueva de la salvación y, sin embargo, expresado desde el énfasis en el fin de los tiempos, advirtiendo a la gente de un sistema que la Biblia llama Babilonia, que se opone a Dios y que se opone a sus leyes. ¿Cómo sabemos que es el último mensaje? Bien, esto culmina en la cosecha. En el Apocalipsis 14 tenemos a Jesús descrito como el Hijo del Hombre con una hoz. Él segará la tierra. Y así sabemos sin lugar a dudas que este es el mensaje final, la buena noticia, expresada poniendo el énfasis en el fin de los tiempos con una advertencia. Insta a la gente a no adorar a la bestia, a no recibir su marca, a no adorar su imagen. O si no, Dios descargará su ira. Así que estas 7 últimas plagas son bastante graves, pero Jeff, Dios nos advirtió y es una advertencia de amor. Dios no quiere que ninguno reciba las 7 últimas plagas, obviamente. No, es cierto. James, ¿de qué se trata la primera plaga? Sí, se puede pensar en la aplicación espiritual de todo esto. Pensemos en la guerra entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Lo que emociona de la descripción de la primera es que Dios nos rescata. Aquí sostiene la capacidad y el poder de rescatar a su pueblo. Apocalipsis 16, versículo 2. De úlcera maligna y pestilente. Es una palabra que ya no se usa más. La nueva palabra de moda es contaminación global, una grave enfermedad que prolifera en todo el mundo. Una pandemia. Esa era la palabra que estaba buscando. Dios dice tener el poder para rescatar a su pueblo de una catástrofe pestilente que asola a todo el mundo. En un contexto en el que vimos la gripe aviar, esta gripe y la otra gripe y la otra gripe y no sé cuántas gripes más, Dios dice tener el poder para ser el supervacunador. Les diré algo. Esto a mí me da muchas ganas de conocer al Dios del universo porque odio que me pinchen con agujas. Ahora se necesitan agujas y se necesita protección y se necesita ayuda médica, pero habrá una gran catástrofe monumental en la que los médicos no podrán rescatar a los humanos. Cuando los doctores no puedan hacer nada, se necesitará
Adiós. Entonces, cuando uno lee las palabras, aquí dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Yo usaré la penicilina, usaré todas las drogas inventadas y conocidas. Quiero saber todo sobre los más poderosos agentes antivirales e iré a los hospitales. Pero llegará un momento en que, ¿qué es lo que más preocupa a los doctores de hoy? Los supervirus y las superbacterias y esas cosas que se vuelven cada vez más resistentes a los más poderosos antibióticos inventados por los humanos. La Biblia simplemente dice que cuando los humanos se queden sin opciones, Dios intervendrá. Sí. Y yo quiero que intervenga de mi lado, por supuesto. David, háblanos de la segunda plaga. Es interesante porque todos estos son símbolos. Es interesante que dice en sangre como de muerto. A veces vi cuadros y representaciones de artistas que muestran esto todo rojo. Dice en sangre como de muerto, es negra. Habla de la peor de las contaminaciones. Si el mar se muere, no hay demasiada esperanza para el planeta, pero ¿qué le estamos haciendo a nuestro mar? Si uno va a los países en vías de desarrollo, es un basural. Todo se bota a los ríos para que llegue al mar. La gente usa el mar como retrete. Y en las partes industriales del mundo, uno navega en el mar y está rodeado de hectáreas, kilómetros y kilómetros cuadrados de basura. Es una imagen triste, pero como dijo James, es interesante cómo se está haciendo realidad, aunque se lo anunció hace unos 2000 años. Si recuerdan ese gigantesco derrame de petróleo en el Golfo en los Estados Unidos, pensamos que Que era el fin del lograron mundo. controlarlo. Imaginen qué habría pasado si se multiplicaba y lo cubría todo. Sí. Sí. Saben, caballeros, un texto me viene a la mente aquí mismo en el Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 18. Y dice en la última parte de ese versículo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Sí. Así que tienen razón, Jeff, David, James. Aquí la Biblia deja claro que nosotros vamos a estar destruyendo la tierra. Eso es lo que estuvimos comentando hasta ahora. Pero además de eso, creo que también debemos reconocer que estas 7 últimas plagas son un acto de Dios, de justicia. Es un Dios tanto misericordioso como justo. No hay duda de que su misericordia fue maravillosamente demostrada con la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un Dios de inmenso, inmenso amor, pero también es un Dios justo. Y sabes, Jeff, si miramos este texto de las Escrituras, es interesante que en 3 ocasiones se menciona la justicia de Dios. Y si bien es una fatalidad y una nefasta imagen de estos desastres, quiero leerles rápidamente en Apocalipsis 15, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Capítulo 16, versículo 5. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y luego miren el versículo 7. Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Este es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. El hombre está destruyendo la tierra, de eso no hay dudas. Estos juicios vienen de Dios, son un acto de justicia. Porque las personas le han dado la espalda, han rechazado el constante ruego de su Espíritu Santo de aceptar la maravillosa muerte de Jesucristo y la provisión de la salvación que Él ha hecho. Sé que para nosotros como seres humanos a veces es difícil lidiar con esta apreciación o noción de la ira. Pero saben, como padre necesito disciplinar a mi hijo. ¿Y saben por qué disciplino a mi hijo? Porque amo a mi hijo. Sin embargo, cuando pensamos en Dios, Jeff, Dios es un Padre maravilloso y amoroso. Y nos dio una oportunidad tras otra, y todas estas oportunidades fueron desdeñadas. Y ahora Él hará un acto de justicia. Porque además, este es un pueblo, si miramos el 16.2, James, la primera plaga que tú mencionaste, dice muy claramente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Las plagas caerán sobre los que tengan la marca de la bestia, los que adoren su imagen. Esta es la gente que se unió a un sistema llamado Babilonia, que se opone a Dios, que se opone a los 10 mandamientos de Dios
Y en verdad, nos cuesta bastante a nosotros entenderlo. Pero Babilonia, y aquellos que se unan a Babilonia, ¿sí, Jeff? De hecho, perseguirán al pueblo fiel de Dios en el fin de los tiempos. Veo aquí un tiempo en el que Dios finalmente hace algo. Dios finalmente actúa. Y no parece agradable, pero ¿qué es agradable en el mundo que nos rodea? Vemos mucha injusticia y muchos delitos, y la gente necesita rogar a Dios alguna clase de liberación. Dios no está haciendo nada aún, pero quiere mostrarnos, como planeta, creo, si estamos en lo correcto, en el camino que elegimos. ¿Es correcta la dirección que eligió la sociedad occidental al rechazar a Dios y botarlo por la ventana? Al llamar loca a cualquier persona que empieza a creer en algo de naturaleza espiritual, Dios en este capítulo interviene y dice, bueno, ya es suficiente, voy a hacer algo al respecto ahora. Sí. Miren la manera en que los humanos tratan el planeta, miren el materialismo, la avaricia. Ignorar a Dios nos llevó por una vía alternativa y el cambio hacia el egoísmo nos hizo faltarle el respeto a nuestro planeta, a los suministros de agua, a maltratar su tierra. Ahora nos preocupa el calentamiento global y así llegamos a la cuarta plaga que dice que los hombres son quemados por un increíble fuego. No por un fuego, sino por el calor del sol. Y hablamos, nos preocupamos, nos estresamos por esto. Para mí es como si Dios dijera, esto es lo que quieren, esto es a lo que conduce el camino hacia el egoísmo. Y Es interesante, lo que dices es que lo que vemos aquí es consecuencia de un planeta que le dio la espalda a Dios. se reveló. Sí, sí. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero si la gente le da la espalda a la abundancia, ¿cuál es la alternativa? Estamos viendo la alternativa. Creo que debemos ser cautelosos y ser fieles al texto. Lo estuvimos haciendo durante toda la serie. Y esto es consecuencia de la negligencia del hombre y desprecio por el planeta. Pero repetimos que Dios finalmente actúa. Dios está interviniendo. Exacto, sin No guarda dudas. más silencio. Sí. Yo suelo pensar en este del que recién hablábamos, el sol quemando a los hombres, por el calentamiento global y todo eso. Pero hay otro aspecto a analizar. La gente adoró al sol y estudiamos en la serie que la gente eligió adorar al sol y todas sus doctrinas y toda la teología que acompaña la adoración al sol. Y entonces, ahora Dios dice, ¿quieren el sol? Ténganlo y ténganlo igual que en los días de Elías, cuando no llovía. Allí adoraban al sol y parece haber un paralelismo de nuevo, de hecho, entre la época de Elías y esto. En esta etapa de la historia épica de la que estuvimos hablando en nuestro viaje, Dios tiene ahora... es el punto de inflexión. Ya no hay vuelta atrás. Hay un texto muy interesante que me gustaría analizar. Por favor, David, en el Apocalipsis 22, versículo 11, Jeff. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí tenemos... Un límite. Exacto, Sí. sin dudas que sí, tenemos una radicalización. Los que son buenos serán ahora permanentemente buenos. Los que son malos, permanentemente malos. Así que el sol estaba tomando tu idea. En cierto sentido, tenemos dos bandos claramente definidos. Los que seguirán a Dios y a su ley de los 10 mandamientos elegidos por su amor de Jesucristo, y los que desdeñaron la oferta de salvación y siguieron a Babilonia, un sistema que se opone a Dios y a los principios que encontramos en la palabra. Bien, regresemos al versículo 12, o al versículo 10, mejor dicho, la quinta plaga. Dinos Sí. de qué se trata. Sí, originalmente pensé que era todo sobre algo espiritual, porque es una guerra entre el bien y el mal, y Juan siempre escribe al respecto con recursos pictóricos. Yo soy un hombre sencillo, no tengo más que un diploma básico, y me dije, estamos preocupados por esto, por una gran explosión volcánica o por un gran terremoto. Nos preocupamos por el calentamiento global, pero un volcán hizo erupción en Chile, ¿no? Envió cenizas a la atmósfera, el lugar empezó a enfriarse de pronto. Hubo tinieblas, hubo momentos en la historia humana en la que monumentales catástrofes, grandes erupciones volcánicas causaron que el cielo se oscureciera y que se experimentaran periodos de oscuridad.
Los humanos pueden causarlo con una guerra nuclear, por supuesto, un invierno nuclear. Los humanos estuvieron preocupados por el periodo en el que yo estuve vivo en las últimas 3 décadas. ¿Sobre qué? El mundo se está enfriando y ahora el mundo se está calentando. El cielo se está oscureciendo, está demasiado luminoso. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Me parece a mí que Dios está describiendo un momento de una increíble catástrofe que se cernirá sobre este planeta, pero Él es capaz de rescatar a cualquiera sobrenaturalmente. Y podremos superar con fuerza esos periodos de tiempo. Eso es Sí, interesante. yo viví el terremoto de Christchurch y eso fue hace poco. Y sé que pase lo que pase en este mundo, sea bueno o malo, Jesús me sostendrá la mano. Fue una experiencia poderosa. La Maravilloso. idea de ese contraste drástico no es predecible. Miramos la información y parece que el mundo se está calentando. Pero quizá no continúe sucediendo. Quizá... Podría y oscurecer. enfriarse. Exacto, pum pum, la cuarta, demasiado sol, la quinta, ojalá brillara. Una vez más, cuando analizamos esta plaga, caerá particularmente sobre los principales perpetradores de esta falsa adoración que hay en el mundo. La bestia y nos dice, el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Una vez más, como este sistema estuvo derramando tinieblas espirituales y confundiendo a la gente con la falsificación de la que hablábamos, Dios va a saldar cuentas, por así decirlo, y va a decir, tú amabas las tinieblas, existías en ellas, puedes tenerlas. Eso recalca el tema de que a lo largo de la historia bíblica, siempre hubo opresores que lucharon contra el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se sintió aplastado, muy oprimido. Este es el momento, porque gracias a una plaga en que hay una liberación, los oprimidos ya no lo serán, los opresores empiezan a sentir la presión. Sí. A veces nos preguntamos si este vocabulario es simplemente poético. A veces uno encuentra libros en librerías cristianas que sugieren que todo esto es solo poesía espiritual. Yo no puedo dejar de pensar en estas plagas que asolaron la tierra de Egipto. Fueron bastante físicas y parece que nos dirigimos hacia problemas internacionales incluso más grandes. Kyle, nos quedamos sin tiempo, tenemos 2 plagas más, Sí. la sexta y la séptima. Cuéntanos de la sexta plaga. Sí, la sexta plaga, Jeff, se encuentra en el versículo 12 Sí. sobre el gran río Éufrates que se secará. Después dice que les abre el camino a los reyes de Oriente. Está preparado para que ellos puedan pasar. Es la batalla de Armagedón, ¿no? Bueno, termina en eso, James. Exacto. Termina en eso. Pero como señaló acertadamente David, el Antiguo Testamento es un antecedente muy importante para entender el libro de Apocalipsis. El río Éufrates era una marca importante de la frontera de Israel. El río Éufrates también cruzaba la antigua ciudad de Babilonia. Era una clave, era un río clave y estratégico que la cruzaba, le brindaba toda clase de recursos a la ciudad. Y realmente sí, el río Éufrates podía ser detenido de alguna manera o desviado. Quizás alguien que quisiera conquistar la antigua ciudad de Babilonia podría hacerlo. De hecho, la persona que Dios predijo, Jeff, era un rey de nombre Ciro. Él logró desviar el río Éufrates para atacar la ciudad de Babilonia, destruirla y después liberar al pueblo de Dios. Así que, repito, Jeff, con esta noción del río Éufrates y la idea de que el agua se secó, se habla de la liberación. Sí. Se habla de la liberación. Con esta imagen del agua que se seca, 2 ideas me vienen a la mente. Una es del Mar Rojo, en el que se secó el agua, y la segunda es del río Jordán. La sexta plaga, en realidad, es sobre Dios preparando la liberación con la persona de Jesucristo. Maravilloso. ¿Y qué pasa con la séptima plaga, James? Es la última gran escena de los 7 últimos grandes desastres, por supuesto. Tenemos un terremoto final, una tormenta de granizo final. Dice en el versículo 19, y la gran ciudad, todo lo malo de la tierra, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, el gran sistema en contra de Dios, vino en memoria delante de Dios, y toda la isla huyó. Y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Está hablando del último suceso. Hay que ir al Apocalipsis capítulo 6. Se encuentra en el mismo contexto, la misma descripción. Jesucristo viene al rescate. Estoy ansioso por ver a Jesús. Por eso cuando leo esto pienso, vaya. Los humanos
se están preocupando por úlceras, pestilencias y enfermedades. Se preocupan por la contaminación de las aguas y porque muere la vida de las aguas. Nos preocupamos hoy por el sol. ¿Se está calentando? Será mejor que empecemos a pensar en patrones climáticos extremos porque a veces lo opuesto puede suceder así de rápido. 4 o 5 tiempos de tinieblas. Nos preocupa la batalla entre el bien y el mal. Necesitamos una liberación final, la batalla de Armagedón. Después describe un último y gran terremoto. Estamos pensando en terremotos ahora mismo. Dice que en la época de la mayor catástrofe, el mayor Salvador llegará. Yo estoy ansioso por ver a Jesús. A mí me suena emocionante. Esta maravillosa historia épica que estuvimos estudiando llega a su clímax muy pronto. Y las 7 últimas plagas son uno de los sucesos finales que tienen lugar justo antes de que Jesús regrese. La Biblia enseña que el amor es manifiesto tanto en la gracia como en la justicia. No se puede tener amor si es que no se tiene gracia, que es algo que todos entendemos claramente como justicia, con la que se hace el bien. Y cada persona, cada ser humano de esta tierra, la Biblia nos dice, debe hacer una elección. Podemos elegir hacer lo que Dios quiere que hagamos o podemos ponernos del lado de la bestia y recibir las consecuencias de esa justicia si decidimos no seguir a Jesús. Las 7 últimas plagas son en realidad el resultado de los que eligen no seguir a Jesús. El juicio, dice por fin la Biblia, como notamos en el Apocalipsis 15 y 16, trae liberación. Hay un versículo en el Apocalipsis 18 que a mí me parece muy maravilloso, muestra la piedad y el amor de Jesús en este tema. Miren esto, es el Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo. Escuchen esto, esta voz viene de Dios que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Se puede sentir el patos en la voz de Dios cuando dice, pueblo mío, salid de ella. Dios no quiere que ningún ser humano sufra estas plagas. Nos lo dijo antes para que veamos las consecuencias de nuestra elección. El amoroso pedido de Dios hoy, su pedido piadoso, es que nos unamos a Él, que vinculemos nuestra vida con la de aquellos que son leales a los mandamientos y a Jesús. Ruego que Dios nos ayude a todos nosotros a tomar esa decisión en nuestro corazón, para que decidamos seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas, porque está desesperado por conseguir su lealtad y también mi lealtad. Ahora los invito a orar juntos. Maravilloso Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco por el amoroso llamado que nos has hecho. Nunca envías juicios a la tierra, primero adviertes y nos has advertido, nos has dicho estas cosas y con tu amor y tu piedad estás gritando, por favor no elijan al mal, por favor elíjanme a mí, por favor elijan al bien. Ahora te ruego Dios, hoy que todos los televidentes, estén donde estén, sentados en una silla escuchando, hagan lo que hagan, sientan el Espíritu de Dios hablando a su corazón y quieran seguirte. Bendícenos para que así sea. Manténnos leales mientras continuamos estudiando. Bendice nuestro estudio, te lo ruego. En nombre de Jesús. Amén. Amén.